Y tenemos un ejemplo más, Fío, de ejemplo también Sí, de primado de negativo. primado negativo. A ver si se acuerdan, porque esto fue en el año 1995, ¿sí? Que se estrenó una película, entre comillas, impactantes que se llamaba La autopsia a un extraterrestre. Fue una cinta que fue filmada en blanco y negro, se hizo recontra famosa también porque acá en Argentina, por ejemplo, Chiche Gelblum hizo, no solo Chiche Gelblum, sino un montón de periodistas hablaron de este tema. Se viralizó mucho en ese momento. Bueno, como les decía, la cinta está filmada en blanco y negro y lo que mostraba era una disección real de lo que en teoría era un extraterrestre, ¿sí? Que había sido recuperado por el ejército estadounidense después del famoso accidente en Roswell en 1947, que es cuando se cae una nave y eso también se viralizó, fue una noticia muy importante. Ahí empieza también toda esta especulación sobre el área 51 en Estados Unidos y qué era lo que pasaba ahí, ¿no? El productor que hizo este film se llamaba Ray Santilli y él afirmó que este material que nosotros vemos lo había, en principio él lo que dice es un material que me hicieron llegar, que me hizo llegar a mí, un empleado anónimo del gobierno, que fue el que supuestamente grabó este examen médico adentro del área 51, ¿no? Lo presentan como si fuese un film medio secreto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este film lo que hizo fue, al verlo y al expandirse, él también se encargó, obviamente, de mostrarlo y de llevarlo a distintos países. Y esto generó una división profunda, pero entre los investigadores de ovnis, porque ¿qué pasa? Algunos creían que esto era totalmente falso, de que no era... a ver, se empezó a hilar bastante fino en cómo, hasta en cómo se movían los que aparecían en... los que eran supuestamente los cirujanos que estaban practicando la autopsia, las herramientas que usaban. Nada, se empezó a especular sobre la autenticidad de esto y estaban quienes creían y los que no, por supuesto, ¿no? Porque también había un montón de factores que decían, "Che, esto me parece que corresponde a la época en la que está filmada, la verdad que es bastante como similar a los relatos que se contaban de esa época, de cómo eran los extraterrestres, entonces nada, empezó a ir ese debate entre, viste que empezó a haber como un debate potente y entonces mucha presión, eh, para con el amigo Santilli. Entonces, ¿qué pasó? Como se vio un poco acorralado en todo este debate, decide, decide confesar que él había recibido, que en realidad esta película que nosotros veíamos no era esa misma que le habían llevado, sino que la que él recibió estaba muy, muy deteriorada. Entonces, como era imposible usarla, decidió reconstruirla, pero con mucha precisión, este film que a él había visto en el montaje original, digamos, ¿no? El que le habían traído, pero bueno, eso es lo que confiesa él, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá viene otra como pregunta, otro cuestionamiento, ¿no? Otra hipótesis. ¿Esto puede llegar a ser una estrategia de desinformación por parte de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos? Porque ¿qué pasa? Claramente, a ver, se dice que esto él mismo, el creador, Santilli, él afirma y confirma que esto es algo que él recreó y como que lo volvió a filmar, como que no es original. Pero un elemento clave en toda esta historia surgió recién en 2019 porque se filtraron correos electrónicos desde el año 2001 que pertenecían al Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, que es una organización que está fundada por el multimillonario Robert Bigelow. Y dentro de esta cadena de correos, el doctor Christopher Kit Green, que es experto en biología y medicina, defendió una postura que es la que sorprende, ¿no? Él afirmó que la película de Santilli era real, pero en esencia. Explicó que a inicio de los años 80, el Pentágono, él cuenta que el Pentágono le había mostrado imágenes de un alienígena que era idéntico al que apareció en la película de 1995. Entonces, ¿qué hace? Eso refuerza la teoría de que tal vez esto que estamos viendo, eh,
y obviamente el productor, al verse acorralado entre toda esa ida y vuelta de información y demás, entonces nada, no sabían si esto realmente era una película o si estaba montado o si era una movida, una jugada, eh, acá es donde entra el primado negativo, ¿no? Esta teoría lo que sugiere es que las instituciones gubernamentales presentan verdades incómodas a través de la ficción o montajes mediáticos burdos como este, y al hacerlo, obviamente lo que hacen es condicionar a la población, a los que lo vemos, para que cuando realmente surja, esto sea descartado de inmediato. Porque obviamente es parecido sacado como de una película, o es ridículo, y te hace acordar a ese, te acordás que está. Bueno, ya sentás la precedencia de que esto es falso, entonces cualquier grado de credibilidad de la gente que, no sé, apostaba que esto podía llegar a ser verídico y demás, empieza a desconfiar. Entonces, la realidad es que el primado negativo a veces no solamente busca que creamos una mentira, sino que dejemos de creer en la verdad aún aunque la tengamos enfrente a nuestros ojos. Y este es el caso en donde más claro se ve, porque es algo que tranquilamente podría ser real. A ver, la descripción y lo que se ve del extraterrestre es lo que coincide con un montón de relatos. Lo está diciendo también un biólogo ex empleado del gobierno estadounidense, de que coincide exactamente con una cinta que él vio. Entonces se genera toda esa especulación justamente como estrategia de desinformación. Eso es lo que también son otras de las cuestiones que tiene el primado negativo. No solamente instalar algo, sino que también deformar la verdad, crear como una estigmatización en un cierto tema en el que quieren que vos no creas o que no lo tengas en serio. Para ustedes, chicas, está Siempre la esto agenda, ¿no? Siempre obvio. agenda, Poder. marcándonos, claro, poder, marcándole las líneas de por dónde debemos ir, qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, es como bastante claro, me parece.